Bueno, estimadas y estimados amigos, en nombre de la FES es un gusto abrir este espacio de discusión convocado junto a la Red de Fundaciones Progresistas del Cono Sur. Creo que ha habido un enorme esfuerzo de consolidar componentes importantes de un proceso de desarrollo desde el punto de vista del fortalecimiento de la vida democrática, de los derechos humanos, de la justicia social, de reducir los niveles de desigualdad. Es decir, que creo que en muchos aspectos este crecimiento económico ha ido de la mano de muchas mejoras que son aquellas que queremos cuando pensamos un proceso de desarrollo. Bueno, yo no creo que el desarrollo sea posible solo con crecimiento. Creo que es necesario plantearse integralmente las distintas dimensiones de desarrollo, tanto en lo económico, pero también en los ejercicios políticos, en lo social, en lo cultural y también en lo afectivo, creo que en lo afectivo. Creo que es necesario tener esa mirada integral para el desarrollo, si no, no es posible. Ahora, la pregunta central es, ¿nos estamos desarrollando sustantivamente? ¿Estamos haciendo que este proceso sea un proceso sostenido, perdurable en el tiempo y que genere un proceso de cambio estructural, que genere aprendizaje de capacidades? Porque lo que muestra el nivel de desarrollo es si una sociedad domina los conocimientos tanto desde el punto de vista organizacional, institucional, como tecnológicos, que caracterizan una época y que es la que le permiten a esa época mantener el dinamismo. En nuestro país jamás entenderíamos que un proceso de prosperidad económica, si no contribuye, uno, a disminuir drásticamente niveles de exclusión extrema que todavía existen en múltiples ámbitos de acceso a ejercicio de derechos. Y eso unido a una preferencia en nuestra sociedad, yo creo que es una de las cosas más importantes de nuestra sociedad. Uruguay tiene una preferencia por la equidad muy fuerte, y no la equidad absoluta, es decir, todos tienen que tener un mínimo determinado porque eso es a lo que aspiramos. No, a la equidad relativa. O sea, Uruguay tiene preferencia por la equidad en el sentido relativo, en que las distancias entre nosotros. Entonces, un proceso de desarrollo implica, aunque estemos a la cabeza en América Latina en temas distributivos, estamos en el furgón de cola de los países que tienen estándares de vida que se llaman desarrollados. Y eso es así, estamos en el furgón de cola. Nuestro desempeño en esa materia se iguala a los peores países que han alcanzado esos niveles y estándares de vida que se llaman desarrollados. Eso interpela. Durante los últimos 20 años, durante los gobiernos de la Concertación, si comparamos desde el 90 hasta el 2010, tuvimos avances muy significativos. En materia de pobreza se disminuyó la pobreza 3 veces, se disminuyó la mortalidad materna 2 veces, la desnutrición infantil, también el analfabetismo, indicadores sociales muy notables, pero hay un ámbito en el cual no mejoramos, que fue la distribución del ingreso. Somos uno de los países más inequitativos en distribución del ingreso, con una alta concentración de ingresos, de riqueza, en el último decil y en realidad en el 1% más rico del país. Y sobre esa inequitativa distribución del ingreso no pudimos avanzar, se mantuvo constante durante los últimos 20 años. En realidad el problema de la pobreza en el Paraguay, de la inequidad, Paraguay es un país tremendamente inequitativo, ha dado algunos pasos interesantes. En el año pasado hemos avanzado algo en materia de pobreza. Este año, al parecer, hay pocos resultados, de lo cual se deduce que hay, digamos, una situación de avances y retrocesos en materia de lo que es el combate a la pobreza y a la inequidad.
teniendo en cuenta que el presidente Lugo formuló en su proyecto electoral la propuesta de desarrollo con equidad, esto lo que hace es desafiarnos tremendamente para afinar la puntería en materia de medidas que tengan que ver con el combate a la pobreza. Entonces yo digo, Uruguay es una sociedad que está liderando, que está avanzando en aspectos sustantivos del conocimiento científico-tecnológico, que está vinculando eso a la creatividad institucional y organizacional y estados de bienestar. Entonces yo tengo dudas de eso, todavía tengo dudas, creo que estamos en ese sentido, estamos aprovechando una oportunidad, pero que es una oportunidad que tiene un punto de generación que es bastante exógeno a nosotros. Entonces es una gran oportunidad para apropiarnos de eso, para generar nuestro propio camino y ojalá podamos aprovechar esta coyuntura tan buena para iniciar ese proceso de desarrollo. Hemos aprendido en muchos aspectos, pero creo que desde el punto de vista de la estructura productiva, de nuestras capacidades productivas, de nuestra competitividad internacional, todavía estamos reposando en sectores que generan su principal dinamismo a partir de rentas que se generan de recursos naturales. Eso no está mal, pero hay que transformarlo en otra cosa y ahí estaremos en una senda de desarrollo. Evidentemente las perspectivas de desarrollo en Paraguay son grandes, son muy importantes, muy positivas y pienso que se trata de aprovechar las condiciones para mejorar sustancialmente también lo que se refiere a políticas sociales que ayuden efectivamente a acompañar este movimiento de crecimiento económico. Creo que el hecho de que hayamos atravesado recientemente una situación crítica internacional y que nos haya ido razonablemente distinto que lo que nos ocurrió en otras partes, en otras épocas y en otras partes del mundo, tiene que llamarnos a, de algún modo, una alerta de que es posible, pero no creerse que está asegurado. Esto no es que ya pasamos determinados niveles de gestación de capacidades que nos permiten manejar cualquier escenario adverso, cualquier dificultad, y mucho menos que en nuestra sociedad estén dadas las garantías para que alguien enfrente una dificultad y sepa que hay cosas que no le van a pasar. Principalmente agora, face à crise que está no mundo, nós não ignoramos que essa crise terá impactos internos, mas se coloca com mais força ainda a necessidade de fortalecer o nosso mercado interno. E os processos que já vinham no governo Lula estão se revigorando e sendo reforçados no governo Dilma. Ela acaba de lançar o Brasil Maior, uma série de medidas que visam fortalecer a indústria nacional. Por exemplo, lançou um programa Brasil Sem Miséria, que procura fazer com que o programa do Bolsa Família, um programa de renda mínima, ele se conecte com uma série de possibilidades de fazer com que as pessoas que estão na linha de pobreza tenham acesso à educação, ao primeiro emprego, enfim, a ascenderem socialmente e terem a condição de entrarem no mercado de trabalho de forma más articulada. Desde mi punto de vista, esto ha producido una crisis institucional, una crisis política y también social, acompañada del entorno de la crisis neoliberal, porque creo que hay una crisis de legitimidad del neoliberalismo. Por lo tanto, hoy día en Chile nos encontramos en otro escenario, en un escenario donde se demanda mayor igualdad, donde se demanda también mayor participación y decisión por parte de la ciudadanía. Por eso es que hoy día en Chile existen movimientos sociales estudiantil, por un lado, demandando educación gratuita y fin al lucro, pero por otro lado se ha sumado la sociedad civil, se ha sumado la ciudadanía a demandar este cambio que sabemos que es estructural. La educación gratuita en Chile significa un cambio estructural, no solo cuantitativo, sino que cualitativo respecto al gasto social y el concepto de Estado. Y eso es lo que hoy día la ciudadanía está demandando y creo que es muy potente para nuestro proyecto progresista, nuestro proyecto de izquierda, tomar nota de esta historia, ¿no? De lo que ha significado tener un rol potente desde el gobierno, pero también respecto a la importancia de la autonomía de la sociedad civil. La izquierda, en su identidad,
siempre debe orientar la autonomía y la fuerza de la sociedad civil y del sistema político.